La paz del Señor sea contigo. Que al escucharse la palabra de nuestro Señor Jesucristo esta mañana, tus temores sean tranquilizados y recibas nuevo ánimo para seguir adelante. Que el Espíritu Santo dirija tu mirada a Jesús para que puedas seguirlo, puedas ser de bendición y finalmente puedas alcanzar sus promesas de gloria. Comenzamos así nuestro momento de culto hogareño en el nombre del Dios Trino y Uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Salmo 18, versículos 1 al 9. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador.
Es mi Dios el peñasco en quien me refugio. Es mi escudo el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Oremos. Solo tú, Señor, eres digno de toda alabanza. Gracias porque por medio de Cristo podemos venir a tu presencia y adorarte como hijos tuyos en plena confianza y alegría. Perdón, Padre, porque no valoramos plenamente la importancia de reunirnos para adorarte y recibir tu palabra y sacramento. Prepara nuestros corazones para oír tu voz. Danos la certeza de tu perdón. Que nuestros corazones y mentes sean guiados por tu Espíritu Santo para que pongamos los ojos en Jesús. Y así, consolados al oír tu voz, fortalecidos y renovados, podamos ser de bendición para aquellos que nos rodean y guiar a otros al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre nos presentamos ante ti humildemente. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen, amor que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que quiero. En mi barca no hay oros ni espadas, tan
solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Lectura del Santo Evangelio para este domingo, San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Confesamos nuestra fe que nos une a todo el pueblo cristiano con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, fieras ondas mi bajel, van a hacerlos zozobrar, mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré. Carta y brújula yo en ti, Cristo mi piloto sé. Todo agita el huracán con indómito furor, mas los vientos cesarán al mandato de tu voz, y al decir que haya paz, cederá sumiso el mar. De las aguas tú, el Señor, eres mi piloto fiel. Cuando al fin cercano esté de la playa celestial, si el abismo ruge aún entre el puerto y mi bajel, en tu pecho al descansar, quiero oír tu voz decir: nada temas ya del mar, tu piloto siempre soy. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. A veces solo cuando el agua nos llega al cuello es que aprendemos a clamar verdaderamente: sálvame, Señor. Y es en esas instancias cuando podemos conocer más plenamente a Cristo, su poder y su salvación. La oración es en verdad un don precioso, pero no siempre dedicamos tiempo para orar, no siempre lo usamos debidamente. Tomamos decisiones y tratamos de resolver nuestros problemas solos tantas veces, sin buscar el consejo, la ayuda de Dios. En otros casos sí oramos, pero lo hacemos indebidamente y pedimos por cosas innecesarias. Recordemos, y vamos entrando en la historia del Evangelio para traerla también a nuestras vidas, para aprender de esta historia. Jesús se había retirado, como comentamos el domingo anterior, a un lugar solitario al enterarse del asesinato de Juan el Bautista. Deseaba estar solo o a solas en oración, pero por atender las necesidades de la multitud que apareció, que lo siguió, Jesús no tuvo tiempo para estar tranquilo y orar. Finalmente
después de horas de tarea, de horas de estar con ellos, hizo, dice nuestro texto, que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Lo primero que me surgió en el pensamiento cuando leí esto fue, lo dejaron solo. Seguramente el Señor estaba muy cansado, pero ellos subieron a la barca y se fueron. Bueno, no eran ellos los que iban a cuidar de Él, sino Él, el que vino para cuidarlos y para cuidarnos. El texto nos dice que Él quedó solo. Dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo, nos aclara Mateo. Lejos de recostarse en algún lugar seguro para descansar, el Señor se puso a orar. Y considerando el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, podemos decir que Jesús oraba para concluir su tarea, la tarea que vino a realizar, para llevarla a buen término. La tarea que vino a realizar en nuestro favor. Aún hoy, como nuestro sacerdote, el Señor Jesús intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Y esto no tenemos que olvidarnos. Y esto nos da mucha paz, nos puede dar seguridad. Él intercede por nosotros. Por otro lado, que no cese de orar el pastor, los pastores, que no cesen de orar por los miembros que han sido puestos a su cuidado, que no cesen de orar los padres por sus hijos, los maestros por sus alumnos. Que no cesen de orar las iglesias por sus ciudades y por sus países. Que no cesemos de orar los cristianos los unos por los otros. Jesús no perdió de vista la barca con sus discípulos. No, ellos no lo veían, como tampoco nosotros lo vemos. Pero Jesús no perdió de vista la barca. Y Jesús nos mira y sabe qué es lo que nos está ocurriendo, por dónde andamos. Los discípulos, por mandato de Jesús, estaban en medio del mar. Su obediencia paradójicamente los había dejado atrapados en medio de la tormenta. La obediencia a Jesús hoy también deja a los suyos muchas veces en situaciones límites. Vayan por el mundo y hagan a todos mis discípulos. Ese es el mandato que nos da Jesús. En obediencia a ese mandato, muchas veces sus discípulos quedamos en situaciones límites, apremiantes. Pero Él no nos pierde de vista. El Señor omnisciente, el Señor omnipresente, no nos pierde de vista.
el Evangelio dice, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dos escenas paralelas nos pone aquí Mateo. Jesús orando allí solo en el monte, los discípulos en la barca, ya bien dentro del mar, dentro del lago de Galilea. La barca, dice el texto, en nuestra traducción estaba siendo azotada. Otras traducciones dicen zarandeada. Otras dicen el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Interesante la traducción de la Reina Valera 1909. Dice, el barco era atormentado de las ondas. Y atormentado es la palabra que se usa en el idioma original. Y la misma palabra o el mismo verbo usa Mateo cuando se refiere al hijo del centurión en el capítulo 8 y dice que estaba atormentado terriblemente. Y también en el capítulo 4 leemos que Mateo dice que le traían o le llevaban a Jesús a todos los que estaban afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y él los sanó. Y en 2 Pedro, en el capítulo 2, leemos que Lot estaba atormentado por las obras perversas de sus vecinos malvados. La misma palabra en el idioma original se usa en todos esos textos. La barca estaba siendo atormentada por el viento y las olas. Y esto nos recuerda el símbolo cristiano de la barca. La iglesia está en medio del mundo, como aquella barquita en medio del lago, azotada por las olas de falsas enseñanzas, olas de acusaciones falsas, olas de persecución, causadas por los vientos contrarios. El diablo, con toda su furia, pretende hacer ir al fondo esta barca. Y también pretende hacer ir al fondo a cada cristiano. Pero el Señor Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. Así leemos en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vive siempre para interceder por ellos, nos dice ahí la palabra de Dios. Luego Mateo nos describe el momento de esta historia más recordado. Pero a la cuarta vigilia de la noche, leemos, Jesús fue a ellos andando sobre el agua. Jesús llegó inesperadamente. Cuando las fuerzas se habían agotado para seguir remando contra la corriente, Él se hizo presente. Y Él mostró que tiene el control. No fue allí para tomar el control. Él tiene el control. Habían pasado varias horas, como muchas veces pasan varias horas después de una de nuestras oraciones y plegarias y clamores, o pasan varios días o varios años. Habían pasado varias horas. Seguramente Jesús despidió a la multitud antes del anochecer para que ellos pudiesen ir a lugares seguros. En ese momento, antes de despedir a la multitud, envió a los discípulos a navegar. Y recién llega a ellos a la
cuarta vigilia de la noche, nos dice el Evangelio, y esto es entre las 3 y las 6 de la mañana. Esas horas en medio de la tormenta habrán sido eternas. Al verlo, no creyeron que fuera él, sino un fantasma, y gritaron de miedo. Jesús acercándose a nosotros y nosotros sin reconocerlo. O tal vez pensando que el que se acerca viene para destruirnos. Pienso, ¿no anticipaba todo esto aquella aparición de Jesús resucitado después de ese viernes tormentoso, cuando ellos también lo dejaron solo para enfrentar el horror del sufrimiento de las torturas y de la crucifixión? Tampoco lo reconocieron cuando Él vino a ellos resucitado. Notemos que es la palabra de Jesús la que trae la calma, la que disipa las dudas, la que quita el temor. Cálmense o tengan valor. Yo soy. No tengan miedo. Y ese yo soy que, para mi humilde entender, nuestras versiones en español, en castellano, le quitan fuerza porque la traducen al revés, soy yo. En el original griego dice yo soy. Ese yo soy es significativo porque de ese modo Dios se presentó a Moisés. Yo soy. Allí estaba Dios diciendo, no tengan miedo, cálmense. Debemos aprender que no estamos a merced de fuerzas contrarias indomables, sino bajo el cuidado de Cristo, por medio de quien y para quien fueron creados los cielos y la tierra y todo lo visible e invisible. Así como Asaf en el Salmo 77 ora diciendo, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. Así también nosotros podemos orar, recordando que nuestro Señor se abrió camino entre las olas embravecidas. A Él clamamos, a Él pedimos, en su nombre oramos. Él no será detenido. Toda la creación responde a su voluntad y nosotros somos suyos, somos parte de su iglesia, estamos en la barca de su iglesia. Su voz se oye hoy una vez más. Tengan valor, no teman. Pedro sí que cobró ánimo y sintió valor. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y él dijo, ven. Y todos recordamos muy bien cómo sigue la historia. Al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Así también nosotros
nos apasionamos, nos disponemos para servir al Señor, pedimos que nos dé sabiduría, que nos abra puertas, que nos ponga en determinada tarea en la misión. Lo desafiamos, podríamos decir, en nuestro intento por conocerlo más, pero con frecuencia, ante los problemas, ante los ataques o dificultades, nos desanimamos, nos deprimimos, perdemos el valor. Tantas veces incluso nos desesperamos y nos hundimos. Señor, sálvame. Fueron las palabras de Pedro. Y Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. Al momento estuvo el clamor y el Señor tomando de la mano. El Señor no dio una orden para que Pedro salga del agua por su palabra. El Señor lo tocó, lo tomó, y eso nos muestra cuánto nos ama, cuánto entiende nuestro sufrimiento, cuánto entiende Él nuestra desesperación. Para Pedro no hubiese alcanzado la palabra y salir del agua nuevamente. Necesitaba un sostén, algo firme de que agarrarse, y ahí estaba la mano de Jesús. Él vino al mundo para salvarnos. ¿Cómo no tendrá cuidado de nosotros? Él vino al mundo, se metió en nuestra realidad para tocarnos, para sentir lo que nosotros sentimos, para sufrir el castigo que nosotros deberíamos soportar, para cumplir la ley de Dios que nosotros no podíamos cumplir, no podemos cumplir. Fue después de la tormenta que los discípulos adoraron al Señor Jesús en la barca, y cuando subieron a la barca, la tormenta se calmó. Ellos se postraron ante Él, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El Salmo 50, versículo 15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Nosotros honramos a Cristo porque Él nos amó, porque Él nos salvó. Él es la mano de la cual nos podemos agarrar. Y lo adoramos y lo reconocemos como Hijo de Dios, verdadero. Cuando ellos bajaron de la barca en la otra orilla, se encontraron nuevamente con una gran multitud, con muchas necesidades, que nosotros, después de haberlo adorado, después de haber escuchado su voz que nos dio calma y seguridad, después de haberlo tomado de la mano, al salir de la barca podamos ser sus manos amorosas, ser sus ojos compasivos, sus oídos comprensivos, ser sus pies dispuestos a ir allá donde hay necesidad. Que la paz del Señor reine en tu vida y puedas ser instrumento útil de su paz. Amén.
Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Pon tus pies en las huellas del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. En tus labios la palabra del Señor de Galilea. Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Que en tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Que en tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Tomemos un tiempo para la oración. Oh Señor nuestro Dios, no pretendemos conocer tus caminos y tus juicios. Te pedimos que nos concedas tu Espíritu Santo para que podamos conocer a tu Hijo Jesucristo por la fe. Danos sabiduría para que podamos confiar en tu palabra en medio de los mares tormentosos de esta vida mortal y ser liberados de forma segura de todo peligro en las orillas eternas del cielo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Concédenos gracia para que seamos fieles en toda circunstancia y valientes en la confesión de su nombre Salvador. Protege a los que nos predican su palabra, para que al escuchar podamos creer y al creer podamos tener vida eterna. Señor nuestro Dios, vemos gran necesidad. Te pedimos que levantes a aquellos que nos servirán como pastores, maestros, misioneros y en todas las vocaciones de la Iglesia. Bendice a los sembradores de iglesias y a las congregaciones más jóvenes para que puedan soportar. Lleva esperanza y renovación a todas las congregaciones que luchan y a los pastores que las sirven, y no permitas que el miedo nos aleje de tu palabra y sacramentos. Pedimos, soberano Señor, que bendigas a nuestra nación y a aquellos que nos guían. Dirige a todos los funcionarios públicos para que podamos conocer la justicia en nuestra tierra y la paz entre las naciones. Haznos especialmente conscientes de aquellos que necesitan nuestra protección especial, los no nacidos, los ancianos y los oprimidos. Dios misericordioso, recordamos a los enfermos, a los que sufren, a los preocupados, a los afligidos y a los moribundos. Libéralos de acuerdo a tu voluntad y concédeles el consuelo de tu palabra en sus aflicciones,
para que puedan depender de tu misericordia en cada circunstancia. Concede tu amor a quienes por la pandemia no pueden acercarse al altar y permite que los pastores puedan llevar la mesa de Cristo a quienes lo necesiten. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre eterno, te rogamos que seas nuestra luz en la oscuridad, nuestra fuerza en la debilidad, nuestro coraje en el miedo y nuestra paz en la angustia. Escúchanos, pues oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibe la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén. Si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe, mi plegaria elevo y clamo, Cristo mi piloto sé, mi piloto irá conmigo. Y de nada temeré, no me espante el mar furioso, solo en él yo confiaré. Siempre que mi barca afloja en la tempestuosa mar, en mi piloto y en su seno reposar. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espante el mar furioso, solo en él yo confiaré. La ruta que ha marcado mi piloto me guiará. En mis luchas y confianza
espanta el mar furioso, solo en